La psicología social y la teoría sociocultural. La psicología es una ciencia relativamente joven, pues no fue hasta finales del siglo que gracias a los estudios de los conductistas recibió ese grado. Es una ciencia gracias a que hace uso del método científico para todas sus aportaciones de hoy en día. De igual forma, se les puede reconocer a los conductistas como parte de los pioneros en los que se conoce como psicología social, la cual es una rama de la psicología. En el presente trabajo se expondrá el tema de la psicología social desde su concepto hasta su enfoque y campo de estudio para así poder resaltar las diferencias que existen entre esta ciencia y la sociología. Además es importante que puntualicemos que a pesar del gran parecido que pudiera existir entre sus objetos de estudio, la psicología social ha tenido una gran lucha por hacerse diferenciar, reconociéndola ya no solo como un término, sino como una disciplina. La importancia de la psicología social y objetivo de la teoría sociocultural. Dentro del estudio de los colectivos, de las grandes masas, de los grupos étnicos, entre otros, en los que se acentúan sus diferentes rasgos y características, se aborda el estudio del individuo, de cada uno de nosotros, del qué hacemos, cómo somos, por qué somos, entre otras interrogantes a las que se les busca dar respuesta, y de la cual surge una ciencia a la que Moscovici plantea una sola interrogante. ¿Por qué se produce el conflicto entre individuo y sociedad? No hay otra ciencia que aborde el tema o trate de buscar una respuesta, ni dedique estudios para hallarla. Es ahí cuando se describe a la psicología social como la ciencia encargada de estudiar el conflicto entre el individuo y la sociedad, una sociedad externa y la sociedad que lleva dentro. Muchos podrían decir y afirmar que hay más de una forma de resolver este cuestionamiento, pero es ahí cuando la psicología social delimita su campo de trabajo en comparación con las demás disciplinas. Delimita su objeto de estudio en todos los fenómenos relacionados con la ideología y la comunicación, ordenados según su génesis, su estructura y su función, según Moscovici, 1985. En los fenómenos de comunicación se menciona la parte oral y no oral entre personas o grupos, una forma de comunicación para transmitir información o poder influir sobre los demás, lo que sería nuestra forma de comunicación social. Y cómo esto le dio herramientas a Moscovici para poder otorgarle otro significado a la psicología social y así encontrarla como la ciencia de los fenómenos de la ideología, cogniciones y representaciones sociales y de los fenómenos de comunicación, para cada una de las formas de interacción entre individuos y grupos y entre grupos. Diferencias entre la sociología y la psicología social. La psicología social estudia al individuo y a la sociedad, es decir, la influencia que tienen las personas unas con otras y el impacto que esto tiene sobre la sociedad, las creencias, la cultura, el cómo el individuo se comporta cuando está en grupo y cuando no, etc. En cambio, la sociología estudia el funcionamiento y el desarrollo de grupos sociales como políticos, religiosos, económicos, enfocados en la estructura de los grupos. Por lo tanto, concluimos que una de las diferencias entre estas dos ciencias es su objetivo de estudio, es decir, en la sociología su principal objetivo de estudio son los grupos, mientras que en la psicología social es el individuo dentro de la sociedad. Ambas utilizan la observación para sus investigaciones. Relación sujeto-objeto-investigador. El psicólogo y, a menudo, el sociólogo enfocan los hechos utilizando en general una clave de lectura binaria. Esta clave corresponde a la separación entre sujeto y objeto, que son dados y definidos independientemente uno del otro. El psicólogo pone de un lado el ego, el individuo, el organismo, y del otro el objeto, o bien de una parte un repertorio de respuestas y de la otra el estímulo. Al estudiar los procesos intelectuales nos interesamos por la manera en que el cerebro trata una información proveniente del mundo exterior, y deseamos saber cómo la aprende, la organiza y la transmite en un comportamiento definido. El esquema de la relación quedaría como sujeto, individuo, ego, organismo, objeto, medio ambiente, estímulo. Existe una visión psicosocial que se traduce por una lectura ternaria de los hechos y de las relaciones. Su particularidad consiste en sustituir la relación de dos términos, entre sujeto y objeto, heredada de la filosofía clásica, por una relación en clave de tres términos: sujeto individual, sujeto social, objeto. Para expresarme de otra manera, ego, alter, objeto, obviamente diferenciado,
y esto presume una mediación constante, una terceridad, para utilizar el término del filósofo norteamericano Peirce. A este respecto podemos distinguir dos mecanismos que ilustran perfectamente esta distinción: la facilitación social de una parte y la influencia social por la otra. La primera consiste en que la simple presencia de un individuo o de un grupo haga que un individuo prefiera o aprenda con mayor facilidad las respuestas más familiares y las menos originales. La influencia social consiste en que un individuo somete a la presión de una autoridad o de un grupo adopte las opiniones y conductas de dicha autoridad o grupo. Concepto de realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad se construye de todo lo que percibimos con los sentidos. Influye mucho la capacidad de percepción de cada individuo y el ambiente en que se desarrolle para poder determinar su propia realidad, ya que no todos percibimos y reaccionamos igual. Es por esto que la realidad de cada persona será diferente, porque sus mecanismos de percepción no son iguales a los de otros individuos. Conclusión. De esta forma concluimos que, a pesar de las afirmaciones de Freud sobre lo absurdo que era que existiera una psicología social, cuando la psicología es social por excelencia, ya que no se logra por completo exiliar al individuo para su estudio, es una ciencia que es capaz de dar aportaciones diferentes a la psicología general o el psicoanálisis, que es capaz de dar un panorama y visión diferente, objetiva y única debido a sus características, que a pesar de su similitud, no se parece a la sociología, pues no se enfoca en aspectos económicos, políticos, éticos e históricos, en los que es importante dimensionar cómo las acciones de las personas repercuten en lo colectivo, y visualiza las jerarquías formadas a partir de estos aspectos, sino por el contrario, es capaz de brindar información sobre el estudio de lo subjetivo, de sentimientos, valores, percepción, formas de comunicación, entre otras. Cómo se genera una respuesta en el individuo después de recibir un estímulo del entorno. Puede parecer semejante, pueden creerse que no tiene diferencias con la psicología, pero entonces, ¿por qué se sigue hablando de la psicología social? Muchas gracias por su atención.